Bueno, mientras que Pedro Aguilera, el director de Demonios, tus ojos, se coloca este micrófono, que es un poquito un instrumento de tortura, he de decir, Pa. pero que nos va a permitir comunicarnos con vosotros. Yo lo primero que quería es agradeceros por estar aquí con nosotros en Etopia. Pedro, me acabo de enterar que William J. Mitchell es quien acuñó el término Etopia, y no solo eso, sino que me he enterado Ajá. que el término Etopia tiene que ver con la desmaterialización de las ciudades, con lo cual tiene mucho Madre que ver mía. con eso de lo que vamos a hablar nosotros ahora, Sí, sí. que es Rimbaud y la estética de la desaparición. Pueden poner la imagen si quieren, la de aquí, ¿eh? Que yo las Eso, puedo ir pasando. No sé si podemos están poner la arriba. imagen. Sí. Les comentaba al Así principio, vais a Gambó. así vamos a Rimbaud, Su autorretrato, que es una foto que he hecho él de sí mismo. inventor del selfie, Arthur Aquí Rimbaud. en una plantación de café, 1883. Claro, y las personas que nos estén viendo por YouTube o en la página de Topia, o vosotros que estáis aquí, a lo mejor os preguntáis, pero estas dos personas, después de ver Demonios tus ojos, van a hablar de Rimbaud. Pues vamos a hablar de Rimbaud porque el siguiente proyecto de Pedro Aguilera, que está ya en montaje, es precisamente una película sobre un hecho bastante desconocido de la vida de Rimbaud. Podemos decir que Rimbaud triunfó porque el proyecto, la desaparición de sí mismo y el abandono de la literatura, se marchó a África, estuvo en más sitios, en Yemen, en Chipre, y a ti esto te venía inquietando desde hace mucho tiempo, la desaparición, el renegar de la identidad de uno mismo, el dejar Mm. la obra, marcharse a otro lugar e inventarse otra vida, ¿no? Sí, bueno, digamos que parte de la mitología rimbaudiana viene de su ausencia, de la ausencia del poeta, no de la presencia de la escritura. Entonces es un hombre con dos vidas realmente, una vida de poeta y la que yo creo que es la segunda vida, que es la vida de poema. Se Mm. convirtió en poema más que nada, ¿no? Entonces ahora podemos ahondar un poco en eso, pero digamos que para intentar hilar un poco las dos películas o cosas que a mí me interesan y por qué también hice la película sobre Gambó, se trata un poco de reflexionar sobre un mundo como el de ahora, donde está todo tan sobreexpuesto, donde estamos permanentemente presentes en todos lados a través de imágenes sobre todo, y todos estamos constantemente consumiéndonos unos a otros a través de imágenes, a través de productos, etcétera. ¿Por qué no empezar a hablar sobre lo oculto, sobre lo que no está ahí, sobre lo que queda por debajo de todo ese imaginario tan salvaje de cosas que ocurren, ¿no? Sobre lo que desaparece, sobre lo que se borra, sobre lo que huye, y empecé a reflexionar mucho sobre eso en relación con la obra de Gambó y también en relación con otras de mis películas anteriores, por ejemplo, en Demonios tus ojos. Para mí, el concepto de desaparición está en la desaparición de la realidad a través de las imágenes. El nivel de saturación de consumo de imágenes es tal que prácticamente, esto da para muchas conferencias, es largo de hablar, ¿no? Pero digamos que da para, eh, para que al final nos acabamos siendo suplantados por esas imágenes. La realidad acaba siendo suplantada por las imágenes. Ya casi no entendemos el mundo si no es a través de una imagen. Y de hecho hay muchísima gente que prácticamente no puede entender la realidad si no es a través de construir imágenes o consumirlas, ¿no? Entonces, la desaparición de la realidad por saturación, digamos, para mí, en Demonios tus ojos, es diferente que a lo mejor la desaparición por ausencia en la vida de Gambó. Pero al final ambas son como el concepto de desaparición, de dejar de hacer, de borrar, de anularse, creo que hay una cierta vanidad mm, antropocéntrica, digamos, de los seres humanos en creer que hay que estar presente en todos lados, hay que hacer de todo, hay que ser fantásticos y viajar a todos los rincones, consumir todos los productos, conocer a todos los animales, a todas las personas y que todo el mundo también nos conozca a nosotros, ¿no? Creo que estamos llevando a un mundo de saturación de todo ese, digámoslo como el poscapitalismo, posmodernismo, etcétera, 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 y empecé a trabajar desde el otro lado, desde el hueco que deja toda esa saturación, ¿no? Y Gambó desde el principio fue una de esas tantas personas, porque no es el único, hay muchos escritores, no sé si tanto cineastas, pero muchos escritores, también pintores, pero sobre todo escritores, curiosamente, que dejaron de escribir, ¿no? Y por qué ese silencio es dejar de escribir? Puede que dejar de escribir, aquí te he traído también una frase de Marguerite Duras, ¿no? Dice, a veces escribir es callarse, es dejar de hablar. ¿Por qué no, no? Hay también alguien que decía que la poesía es la ausencia de acción más que la acción en sí misma, no es la definición de algo, sino la ausencia de algo, ¿no? Entonces me empezó a
llamar mucho la atención ese misterio por el cual se ha creado el mito rimbaudiano, que es la ausencia del poeta. El poeta Rimbaud, con 19 años, deja de escribir, solo se había publicado un libro suyo, una estación en el infierno, una estación en enfer, pocos años antes, con 17 años o algo así. Era un poeta, digamos, venerado en pequeños círculos, tampoco muy conocido, ¿no? Era bastante salvaje, y de repente deja de escribir, empieza a emprender una huida hacia adelante, aunque en realidad era una huida bastante pensada, bastante reflexionada, yo creo, y muy asumida con naturalidad. Se divide en dos su vida y realmente él muere con 37 años de cáncer en la pierna, y está, pues eso, pues casi 17 años sin escribir absolutamente nada de poesía, porque escribió muchísimas cartas. Mi proyecto está basado en muchas cartas que escribió a su hermana y a su madre, con lo cual hay literatura, pero es una literatura tremendamente prosaica. O sea, de hecho es una prosa bastante deslavazada, incluso mal escrita en muchos casos. Aún así está tremendamente presente en mi proyecto, porque para mí es también su literatura. Claro. En parte, de hecho, al principio queríamos hacer una película sin la poesía de Rimbaud, y nos dimos cuenta de que al final, bueno, estamos editándolo ahora mismo, está en proceso el proyecto, él se reencuentra con la poesía reaparece en un momento de la película de una manera como más significativa, ¿no? Pero en principio ni siquiera estaba su poesía. Rambo es un escapista profesional, a los 15 años se va de casa por primera vez. Claro, todos conocemos esa parte suya de la poética, pero a ti la que te interesa es esta parte en la que él se va al otro lado del mundo, que en aquella época era todavía más el otro lado del mundo, y él deja algo tan intangible como la poesía por algo tan tangible como el comercio de armas, por ejemplo, entre otras muchas cosas, ¿no? Y se convierte Mm. en otro personaje. Tú en la película tratas un punto determinado de la vida de Rimbaud en el que él se produce una metamorfosis y en el que tú dices, aquí se convierte realmente Rimbaud en quien es. A ver, es largo de contar el periplo. Empieza en Chipre, luego de hecho se mete en el ejército holandés y acaba en Java, en Indonesia. Es deserta del ejército y vagabundea 6 meses por la selva. De eso no hay absolutamente ningún trazo, no se sabe nada. Vuelve a reaparecer en Alejandría, y entonces en esa época el canal de Suez se acababa de hacer pocos años antes. Hay muchísimo tráfico de comerciantes, etcétera, y luego hay varias guerras en movimiento. Los ingleses y los franceses tienen varias guerras en Afganistán, en China, en Madagascar, y claro, es el paso de muchos de los buques, tanto por tráfico de armas, etcétera, por varias otras cosas, ¿no? Entonces empieza a buscar trabajo casi como un vagabundo y llega prácticamente sin nada a Adén, que es Yemen, un lugar inhóspito, porque es prácticamente un secarral, un desierto que él odió profundamente desde el principio, y ahí pasa muchos años trabajando pues como un funcionario más, vendiendo café, almizcle, marfil, etcétera, ¿no? Entre las dos rivieras del Mar Rojo, la árabe y la africana. De hecho, está mal pensar que Gambó en África, porque pasó casi más tiempo en Arabia, en el mundo árabe, que en el mundo africano. De hecho, parte de Etiopía también era árabe, o sea que además Etiopía es una África muy particular, ¿no? Un conglomerado de cosas. Aquí podéis ver otra de las fotos. Solo se hizo 3 fotos él, se compró una cámara porque, entre otras cosas, intentó ganar dinero haciendo fotos de paisajes y le salió mal, como tantas otras cosas que le salieron mal Pero a Gambó. esto era un geek de su época, era un súper adelantado con una cámara No, en no esta creas, estamos época. hablando de 1883, la Pero, fotografía llevaba 60 ya, pero años. intentando sacar pasta con esto era Sí, pero un... lo hacía mal. O sea, realmente él intentó ser un comerciante y era un mal comerciante en general, aunque le salieron bien algunas cosas y descubrió algunas rutas. Digamos que el concepto del fracaso le persiguió en toda su vida, ¿no? De hecho, él en sus cartas se lamenta constantemente. Él lo que quiere ser, curiosamente, es un burgués. Él lo que quiere conseguir es dinero, volver a casa, comprarse una casita, casarse y tener hijos. Eso es lo que repite una y otra vez. O sea, el poeta adolescente salvaje ha desaparecido por completo, ¿no? Entonces, lo curioso es que los líquidos químicos para revelar que le llegaron allí eran de muy mala calidad. Y aunque esto parece para nosotros es una foto como muy lógica de 1883, no. En 1883 ya se hacían fotos con mucha más definición, y Sí. compañeros suyos que llevaban cámaras hacían fotos increíbles de África y las mandaban y las vendían. Él no lo consiguió. De hecho, esta es la segunda. Esto está en la terraza de su casa en Harar, que Harar es Abisinia, Etiopía, y esta es en una platanera. Las tres las hizo pues, en unos 2 o 3 meses ahí que pasó un tiempo, para intentar probar los elementos que tenía, pero tampoco le salió bien. Él intentó muchísimas cosas, no le salieron bien, se hartó de trabajar en Yemen para esta gente, Alfred Bardey se llamaba la empresa. Entonces decidió dar un salto, y es lo que estabas preguntando tú, y pasar al otro lado, no solo del Mar Rojo, sino al otro lado de la legalidad,
y se asoció con traficantes de armas franceses que le vendían armas al rey Menelik, que era el rey de Abisinia. Entonces, la película habla de un año concreto, que es 1886, donde él se instala en la ciudad que se llama Tadjoura, que es el actual Djibouti realmente. Djibouti ni siquiera existía como estaba entonces. Y empieza a armar una caravana de 100 camellos muy compleja. Estamos hablando de 500.000 de cartuchos, 100.000 escopetas que trae de Europa, y vendérselos a un tío, que es el rey Menelik, que era más listo de lo que ellos pensaban, más sagaz y más perro de lo que ellos pensaban. Y le salió fatal. Todos sus ahorros, lo que había ganado durante pues 10 años de penurias, prácticamente no los perdió, pero no ganó absolutamente nada y sufrió muchísimas cosas. Es largo aquí de hablar porque estamos hablando de viajes en el desierto. He traído aquí algunas fotos del desierto de Muestra, por por donde favor. él pasaba. Bueno, esta es alguna de las frases que he traído. Esta es otra cosa. Esto está Jura, Djibouti, algunas de las zonas que él tenía que recorrer. Aquí por aquí se ve. Esta es la casa donde vivió en Adén, era un hotel. Este es el desierto, el lago Asal, que es un lago de sal, por el que tenía que pasar, y aquí el desierto de Anaquil. Bueno, muy salvaje todo, muy radical, y de hecho muchos morían, otros eran matados por las tribus de ahí y tal. Y el caso es que en ese momento no solo traspasa la legalidad, sino que además él se enamora de una mujer abisinia con la que podría tener una familia. Ahí se especula en la película, en realidad en las películas yo me invento que ella se queda embarazada, no se sabe. Y a él le publican Las Iluminaciones, su segundo libro de poemas, justo ese año. Y se lo hacen saber porque su jefe se entera. O sea, hay mucha gente que piensa que él nunca se enteró de sus éxitos. No, no, él lo supo. Supo que tenía éxito, es más, le ofrecieron un trabajo. Renunció a eso, renunció a una familia, renunció a volver a Francia y aún así sabiendo todos los peligros, porque muchísima gente que estaba con él ahí, exploradores, murieron en esos viajes y él aún así siguió. Y para mí es el lugar que él pasa un año entero como esperando. Es el lugar de, ¿cómo se llama? De passage ponía en su pasaporte, ¿no? En el pasaporte suyo que ponía alojamiento o dirección, ponía de passage, como que siempre estaba en tránsito, una persona en tránsito, y sin embargo se ve obligado durante un año a esperar, y se ve una especie de bucle infinito de mordidas a las gentes locales, pedir permisos al sultán, estaba un sultán ahí que era un pieza, un mogollón de problemas con la gente ahí local, con los esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era un problema tras problema, luego justo ese año le empieza el dolor en la pierna, que es el que le va a acabar matando, y sin embargo con todo eso no decide volver atrás, y digamos que para mí es el lugar de cambio donde él, de alguna manera, construye el mito del que luego todos hemos podido hablar, el mito un poco trágico que acaba 5 años después muriendo en un hospital en Marsella. Y encima en Marsella, otra vez, en Francia. Sí, digo esto porque lo más normal hubiera sido un cineasta francés, probablemente hubiera ubicado toda esta historia en Abisinia. Claro. Porque yo estuve además en Harar, en la ciudad donde él vivió, en Etiopía, me recorrí Etiopía y siguiendo un poco los pasos de Rimbaud, y es fascinante, es súper exótico, un lugar emblemático y maravilloso y muy atractivo, y muy cinematográfico además. Sin embargo, creo que ese es el gran error. Eso hubiera sido entrar en el Rimbaud aventurero de la peripecia, que es exactamente igual que cuando hablan del Rimbaud poeta adolescente salvaje que está todo el día bebiendo absenta, que tampoco era eso. Claro. Es un hombre bastante más complejo y paradójico y contradictorio. Entonces, el estado de la película es un estado de eso, de como de duermevela, de passage, como ambiguo. No está en ningún sitio ni en otro. Es como una especie de metamorfosis, una especie de insecto una crisálida que se transforma en otra cosa, ¿no? Él está como incubando algo. Bueno, esto le habría gustado mucho a Rimbaud, que decía aquello de yo es otro. Ahora entramos en lo de yo es otro, pero claro, estaréis pensando, con toda esta historia que nos ha contado Pedro Aguilera, ¿cómo es posible que no hiciera una película de esto en el año 68 David Lean? Pues porque la tenía que hacer Pedro Aguilera, señoras y señores. He tenido suerte con eso. Claro, Sí. cuando te das cuenta que no hay una película sobre este asunto, se te debe caer una ficha de alegría y de estupefacción, pensando cómo es posible. Bueno, Me han sí, dejado lo para que lo primero es cuente yo. sorprendente. Además, he tardado como 10 años en hacerla y siempre estaba pendiente, digo, a ver si a alguien en algún momento caerá esto, ¿no? Porque además hubo una época, no sé si sabéis, pero hace como 5 años o así se puso de moda mucho el revisitar el mundo colonial en Hispanoamérica y en África de europeos que invadían el territorio, ¿no? Y el colonialismo. Y justo
en esa zona hubo muchísimo colonialismo en la época, además en la época en que se estaba repartiendo Europa a África, ¿no? Es los mismos años. Y era muy interesante y sin embargo nunca nadie ha caído en ese lugar. Pero bueno, yo creo que Afortunadamente. espero, mi gran ilusión es que a partir de ahora todo el que tenga que pasar por el icono rimbodiano pase por nuestra película, ¿sabes? La película, rodarla, no diré que fue una temporada en el infierno, pero duro fue, jornadas bastante largas, Sí. ¿no? Bueno, el cine siempre es Sí, así. siempre está muy Sí, agradable. nunca es un chiste. Sí. Para mí por lo menos, ¿eh? Nunca he estado en un rodaje que sea jiji jaja. Esto fue particularmente duro porque hemos rodado con muy poquísimo dinero y en 9 días. Hemos rodado una película en 9 días. De hecho, en principio era una serie de 7 capítulos. La estamos transformando en película. Mm. Con muchísimos elementos, todo rodado en Marruecos porque era imposible ir al Mar Rojo. Lo rodamos en Larache, que está al suroeste de Tánger. Le estaba contando a ella que el primer día el actor se rompió los tendones de la mano, tuvimos que ir al hospital a operación urgente porque si no se quedaba sin movilidad en la mano. Bueno, 1300 aventuras e historias. Tuvimos mucha suerte con el tiempo y con muchas otras cosas, pero fue complejo, sí. Hablando otra vez de las imágenes y de esa teoría del visionario y de yo es otro, claro, cuando lo hablábamos antes a mí se me ha caído también un poco la ficha pensando en esto, ¿no? Porque un cineasta como tú también es otro y también cuenta las cosas desde otra perspectiva y todas tus películas además Mm. tienen estilos distintos y tú te aproximas a los temas de una manera distinta. Me decías, soy un poco un medium. Claro, pues he pensado yo como Rimbaud, exactamente es lo mismo. Sí, puedo decir el voyant, el visionario, como el que tiene visiones, ¿no? Mm, Em, sí, esa parte de mi reflexión y mi trabajo, pues como en Demonios tus ojos también es sobre la destrucción de las cosas, la invasión de otros mundos te invaden a ti, tú invades el colonialismo. Creo que el colonialismo es un concepto que no solo se aplica a África y a estos países que se colonizado desde Europa, sino es permanente entre nosotros, mm, estamos colonizando constantemente. En Demonios tus ojos, ese hermano invade un espacio que no es el suyo propio. O sea, hay un abuso de poder. En esta película también hay abuso de poder, también por parte de Gambo con la gente con la que estuvo. Aquí veis, mira, este es Menelik, que las que tiene unas fotos, no sé quién le hizo esas fotos, eran increíbles, es un amigo de Sabemos Gambo. que no se las hizo Esta es Gambo. Mariam, se supone que esta es la foto real de la mujer de la que él se enamoró, con la que estuvo saliendo. Y este es su mejor amigo Yami, con el que tenía una relación ambigua, aunque se cree que nunca tuvo ninguna relación sexual, pero todo lo que heredó Gambo cuando murió se lo dejó a él, a este chico. Mm, Un chico que cuando lo conoció tenía 15 años y cuando murió tenía 19, porque curiosamente murió al año después que Gambo. O ah, sea, para cuando le llegó el dinero, se había ya. muerto el chico, el pobre Yami, o sea, es que se llamaba Yami. Entonces, todo el tema de la destrucción, no como algo negativo exactamente, sino como em, la desintegración de las cosas, la desaparición, el borrado, tanto de la identidad como del estilo a nivel cinematográfico, me interesa. Pero de una más sin querer, ¿eh? Ha sido casi, me he ido dando cuenta con el tiempo. Entonces, mi trabajo creo que en general tiene que ver con eso. Y en general hablo de gente que invade otros espacios y borra o destruye otros Mm, espacios y al mismo tiempo yo también me autodestruyo a mí mismo. Mis películas suelen ser bastante irónicas y se boicotean a sí mismas en muchas cosas. O sea, yo muchas veces ruedo cosas contra mí mismo. No sé si se entiende bien, pero em, hay muchas cosas que yo ruedo en mis películas que no las rodaría así. Yo realmente las ruedo porque creo que la película me lo pide así. E incluso, y te estaba contando antes que en esta película, en Demonios tus ojos también lo hice, pero en esta película hay secuencias que no las he rodado yo. O sea, yo dejo que otra voz invada mi propia voz. Entonces, mi ayudante de dirección era una chica marroquí que quiere ser directora. Y en una escena de sexo que hay en la película, que es de las más importantes de la peli, sin que ella lo supiera, le dije, esta escena la ruedas tú. ¿Y te apetece? Primero le pregunté, claro, si le claro. apetecía. Sí, sí, claro que me apetece. Y yo no le dije, mi regla es que no te voy a decir nada. Aunque piense que lo que estás haciendo sea una mierda y no me guste, no te voy a decir nada. Entonces, claro, los actores entran en otra voz, en otro tempo, en otro ritmo. Ella puso la cámara, la luz, el decorado y hizo algo que yo jamás hubiera hecho. Y es bellísima la secuencia. Pero yo no estoy presente ahí más que en lo anterior y lo posterior de que ha hecho ella. En Demonios tus ojos también hay algunas de las secuencias de fiestas que yo me ausenté, no estaba, me fui. Entonces me gusta, creo que el concepto de autor, estamos en un nuevo paradigma donde ya no tiene tanto sentido, ¿sabes? Creo que forma parte del pasado, así como el concepto de imagen
ya no es el mismo. Antes las imágenes tenían una aura, tenían una magia que han perdido. En la época de Gambo, tú veías una foto. Ahora estamos viendo tal nivel de fotos que eso, la hipervisualización ha convertido todo en un cliché y en un souvenir. Entonces el consumo del mundo es absurdo. Con lo cual, definir el mundo es imposible. Con lo cual, definir el autor, aunque muchos autores están todo el rato trabajando su ego para que se manifieste permanentemente y todo el mundo diga qué listo eres, qué guapo eres y qué maravilloso haces las cosas, para ser algo, eso es un trabajo psicológico con la identidad. Yo no me interesa tanto eso, me interesa al contrario, o sea, destruirla. Destruir el concepto de identidad también como autor. Y a nivel estilístico, o sea, como cineasta. O sea, a veces invito a gente a poner la cámara en un lugar donde yo jamás la pondría, a mi pesar. O sea, Bueno, es algo raro, un poco absurdo, ¿no? Pero no es sadomasoquista, ¿eh? O sea, no, no es bueno, masoquista, es otra cosa, es como un juego. pero eres tú al servicio de la obra y en el caso de tus películas yo creo que se ve bien, ¿no? Me decías, hay gente que me dice que las películas no se parecen entre sí, Formalmente no. que formalmente parecen tres estilos distintos. Y yo decía, me gusta de tus películas que la forma en la que lo cuentas representa lo que estás contando. Es decir, que todo lo que haces lo haces al servicio de la obra. Pasa en Demonios tus ojos y me contabas ahora, por ejemplo, que en el montaje de Rambo estabas pensando si hacer un montaje más circular que tenga que ver con ese espacio de tránsito, ¿no? En el que vivió Rambo. O sea, que al final te pones al servicio de lo que estás narrando. Bueno, digamos que es como un trabajo sobre la película es más importante que yo. Entonces, dejarse invadir por todo lo que ocurre alrededor. Todo el mundo tiene voz y voto, desde un eléctrico hasta... Entonces, todo el mundo puede afectar eso. Y me parece bonito ausentarse. Incluso reflejar lo más absurdo, estúpido o tonto que tú puedas tener. En Demonios tus ojos trabajé mucho con el concepto de lo superficial. Secuencias tremendamente estúpidas a muchos niveles, tanto en la puesta en escena como en lo que se dice y lo que se hace. Está hecho, o sea, fue duro para mí rodar esas cosas. Cosas que prácticamente nunca rodaría, como si fuera una serie de televisión de segunda. ¿Sabes? Es como... Y en la de Gambo hemos hecho lo mismo, porque él también era eso, era el polvo y el oro, ¿sabes? El oro y la mierda. Todos somos eso. Y eso me parece, a mí me parece interesante, no solo sacar lo excelso, lo sublime, lo inteligente, sino todo lo demás. Entonces, en relación, no sé cuál era la segunda parte de la pregunta. No, no, te decía que esto que haces para que la película brille y que todo está al servicio de que la forma aporte algo a la película, ¿no? Sí, yo creo que pues como Gambón eso también, que es como el concepto del voyant, del medio, el que ve algo, la película, hay un momento que es muy placentero, que es cuando crees que la película ya está hecha. Mm. Tú solo estás ahí para, digamos, ser un notario. Eres un medio, eres un canalizador de energía y tú ya no diriges tanto como tú crees. Creo que ya hay un momento en que no, simplemente es como, lo más difícil es poner en marcha el imaginario y la forma, ¿no? Yo, por ejemplo, toco percusión desde hace muchísimos años y cuando tocas percusión entras en trance un poco y si estás pensando, si piensas, no puedes tocar. Hay un momento en que tú no sabes lo que estás haciendo, te tienes que dejar llevar. En cine intento hacer lo mismo. Hay un momento donde yo ya casi no pienso. Entonces ya da igual que lo dirija otra persona. No todo, porque tienes que estar, es como una orquesta, pero digamos que el solista va cambiando. El Claro. solista no tiene por qué ser el director. O sea, Mm. Bueno, y ese estado en el que entras cuando estás en la percusión o cuando diriges una película se pareció bastante a lo que explicaba Rimbaud de cómo había que escribir la poesía, ¿no? Em, con esa no, iba a decir enajenación, quizá no es la palabra, ¿no? sinceramente no sé tanto el método de escritura de Gambó, primero porque tampoco lo contaba mucho y luego es una parte de su vida que no he leído tanto. Yo me centré en lo de África, ¿no? Entonces, yo creo que en una explosión lo más fascinante de Gambó es que es tremendamente moderno. A día de hoy tú lees un poema de Gambó y parece un poema hecho, escrito por un chico joven. O sea, tiene un imaginario y una riqueza de vocabulario tremendamente contemporánea. De hecho, antes también estábamos hablando que otro tema interesante es que Gambó prefigura el mito moderno. O sea, hasta entonces no existía. Y a su alrededor hay un grupo de gente, otros escritores, que construyen un mundo que en realidad es el hombre del siglo XX. Por eso nuestra película es como más kafkiana, porque en realidad yo creo que Gambó precede a Kafka y a Robert Walser y a Beckett e incluso a Joyce en muchísimas cosas y ejemplifica una transformación del mito moderno, de la búsqueda sin sentido, el viaje cíclico que no va a llegar a ningún lugar, cosas que antes no existían.
¿sabes? Eh, es como un innovador, no tanto de la forma poética, sino también en su silencio también y en su acción de un nuevo paradigma punk. Mm. El punk visto como una especie de destrucción nihilista, ah, como el anarquismo también que estaba surgiendo en esa época. ¿Os habréis dado cuenta que las referencias de Pedro Aguilera son muchas? ¿Os habréis dado cuenta ya antes, viendo la película, cuántos libros hay en Demonios tus ojos? Yo, bueno, a ver, te lo pregunto, pero he de decirte que he hecho aquí un inventario Pues de no me acuerdo de libros. unos cuantos. Algunos de ellos que creo que aparecen, no sé si por casualidad, otros que son totalmente, vamos, tienes medido en qué plano aparece, por qué aparece y Sí, a cuál es veces el es bastante sentido, más ¿no? casual. Otros son más. No recuerdo ahora el de Fraser, que se ve poco, pero es el que lee ella. Sí, Es un libro sobre antropología muy importante de los años 50. Y luego está Knut Hamsun, creo. Es que sí. no recuerdo mucho. Sí, Él luego le está leyendo Ted está Hughes al hambre de Knut principio, Hanson. pero Ted Hughes lo sacó el actor. Fue sorpresa. O sea, cuando abrió la maleta estaba Ted Hughes. Me pareció maravilloso. Sí, Cuando abrió pero la lo maleta y interesante estaba de Ted Ted Hughes, Hughes me es que, pareció muy apropiado. O sea, creía que era claro, el tío que totalmente. machacó a Silvia Plath Claro. cuando él es también un abusador. O Mm. sea, Es que me pareció muy apropiado que sí, apareciera sí, ese sí. libro. Pensaba que era Sí, es una totalmente. película sobre el abuso del poder también en muchos sentidos. Claro, Frustración, abuso de poder. sí, pues es una película que probablemente no es sobre lo que parece en la superficie. Eso es también interesante, ¿no? Y es una Eso me película. gusta y lo trabajo mucho. Por eso Claro. me gusta por eso digo que trabajé sobre lo superficial. O sea, me obligué a mí mismo a rodar escenas de una manera un poco más prosaica. Mis películas anteriores eran más sofisticadas, más, lo que se suele decir, más arty, Mm. más sublimes desde la forma también. Intenté quitarme eso. Intenté hacerlo más de plástico. Pero esta película No tan también. de buen no tan noble, sino más Ya. contemporáneo, más como ahora que es todo más de plástico, Pero esta más película, cutre. claro, pero esta película también tiene en la forma, en su propuesta formal tiene algo muy interesante que es como nos implica a nosotros como espectadores. Primero el formato, que decíamos antes es el formato clásico del cine Academic de Ratio, toda sí. la Mira, vida, el formato mira, académico. voy poniendo fotos de la peli. Estos son fotogramas que nunca son los Efectivamente. primeros que lo veis porque no Pero estamos este es de la editando la peli de peli. Rambo, que es otro Esta es formato la mula distinto. de Rambo, que es muy importante en su historia y también la que hicimos es un personaje más. Para mí es él también. Este es en la costa. Es el principio, Esto, ahora mismo es el primer plano de la película. esto puede cambiar. Sí. ¿Eh? No, esto que no cambie porque Puede el cambiar, puede plano es cambiar. Esto de maravilloso. hecho lo rodé yo, porque vino la policía y nos paró el rodaje. ¿Y eso? La policía, bueno, Marruecos es un estado policial, para que lo conozcáis, pero vamos, es una dictadura encubierta, todo es muy guay hasta que no es tan guay. Y entonces pues estábamos rodando en una zona militarizada y no sé qué, y de repente pues nos cortaron, pero yo muy cuco, giré la cámara, seguí grabando y le dije al actor que hiciera una serie de cosas, que él no, pero él pensaba que yo le estaba diciendo haz esto, pero sin grabar. Porque al mismo tiempo que pasó esto, todo el mundo estaba hablando, corten, corten, no sé qué. Pero Todo el equipo moviéndose. este plano maravilloso lo estabais grabando con semejante carajal al lado. No, este plano estábamos rodando hacia el otro lado. Ay, la madre. Viene la poli, nos para, todo el mundo se revoluciona. Corta, corta, no puedes, corta, pero corta, corta. Y yo digo, corta tus cojones, ¿sabes? Le doy la vuelta a la cámara, veo al caballo y digo, o sea, esto es una maravilla. Y entonces le dije al actor que estaba detrás, coge el caballo y llévatelo. Pero él pensaba que estábamos como yéndonos para casa porque nos cortaban el rodaje. Y luego nos dejaron rodar. Y por suerte lo había pillado. Eso es Y así constantemente en el cine. ya, De repente ¿tienes más planos Sí, de la mira, película? Sí. este era un castillo, este es Gambó con su querido Yami, que al final cogimos un chico de, no sé dónde era, de Guinea. En Rambo, que me decías hace un Este se ve más momento. oscuro. Este es Damien Bonnard, que es un actor francés que es maravilloso. Esta es la noche, la escena donde se cortó los tendones con un cuchillo. Claro, me contabas hace un momento, él se corta los tendones con un cuchillo de la mano izquierda, la misma que Rambo tenía accidentada por sus cositas con Verlaine. Y entre eso y una ligera cojera me decías que hay planos que parecen de M, el vampiro de Düsseldorf, o de Mabuse directamente, ¿no? Sí, fue curioso. O sea, para rodar una película sobre Gambó, no, sabíamos que no podíamos rodar con guión.
Entonces yo tenía una especie de tratamiento, pero muy abierto. 2, incorpora todo lo que ocurra. Entonces todas las locuras que nos ocurrieron muchos y muchos personajes que los íbamos fagocitando. Se iba convirtiendo en una especie de bola de nieve que iba cogiendo todo. Y entonces todo se iba probando. O sea, íbamos, bueno, no teníamos tiempo. Íbamos con 2 cámaras. Entonces cada cosa que veíamos que podía ser interesante, rueda esto, haz lo otro, haz no sé qué. Todo el rato. O sea, el actor estuvo 8 días de alguna manera siendo Gambó y se volvió un poco loco. Porque venía de Los Ángeles con jet lag, se cortó la mano, le tuvieron que hacer una operación y estaba medicado desde el día 1. Entonces estaba como medio groggy, hiper cansado, porque eran 16 horas diarias, con un calor, la comida y todo es un puerto, entonces todo huele a sardina muy fuerte, todo el rato Una comiendo humedad, sardina. bien. Sí, pero eso es bueno, ¿no? O sea, todo el mundo vas entrando como en la espesura de la movida. Y entonces, no sé dónde iba. Que, me contabas que el actor estaba agotado, que era todo, Y vamos, entonces, no, sí, que costas del para rodar algo con infierno. Gambo en ese sentido es como de esa manera, ¿no? Tiene que llegarte la película a ti, no llegas tú a la Ah, película. Es una película que se encuentra, no se busca. mm, ¿Sabes? La película o te encuentra o no te encuentra. O sea, estábamos dispuestos a perder. Y tuvimos suerte, porque ocurrieron muchas cosas maravillosas, increíbles, especiales, que claro. solo ocurren ese día. Por ejemplo, cada vez que íbamos al puerto, eh, había niebla. Era un puerto muy feo y teníamos que rodar en el puerto porque Gambó se pasó muchísimo tiempo esperando un cargamento de armas y de movidas en el puerto, entonces el puerto había que sacarlo, ¿no? Y era muy feo, yo no tenía ni idea de cómo rodar eso y de repente cuando llegamos había una niebla espesísima, parece Finlandia. Entonces es como un lugar extraño. Mira, se ve. Esto no es exactamente un fotograma, pero es el lugar como estaba. Estuvo todo el día así. Entonces, claro, no ves el fondo. Claro, no es Es la como fealdad si del estuviera una puerto. especie de set, una cosa extraña. Claro. Sí, y era un lugar que cogió mucho carisma. Y entonces pues fuimos incorporando todas esas cosas y todo el mundo se fue metiendo cada vez más en la movida y cada vez era un poco más loco. Claro, me decías antes, a ver, Rambo de la película es el mío, pero esto es lo que hacemos todos los lectores cuando leemos a un autor, en el fondo, ¿no? Es decir, que tiene lo tuyo porque tú eres quien es. Ah, bueno, claro, eso es importante. O sea, este es mi Gambó privado, Claro, mi Rimbaud, no sé cómo le dicen mi en España, Rimbaud. Gambó. Mi Gambó privado, o sea, este es mi Gambó. No, está basado todo en sus cartas, en lo que realmente le ocurrió. O sea, todo lo que ocurre en la peli es cierto en mucha medida, pero luego hay muchísimos elementos que son imaginarios. Y son imaginarios desde mi punto de vista o desde los que estábamos en ese rodaje. Claro. Solo ocurrió en ese momento. Si la rodara ahora, sería otra película también. Mm. Porque digamos que era muy abierto. No podía estar controlado, ¿no? Al ser un hombre tan especial y tan salvaje y tan abierto, íbamos como incorporando. Una de las cosas clave, por ejemplo, es que la película pasa en 1886, pero no hay ni una sola reconstrucción histórica. O sea, cuando rodábamos pasaba un coche, una persona estaba con un móvil y está totalmente, es orgánico. Es tan orgánico que es como que es eterno. Como Mm. Gambo es eterno, da igual. Está aquí con nosotros. Está aquí y está allí. O sea, es curioso porque nadie que lo ve dice, oye, se ve un móvil, se ve un coche. No hay anacronismo porque es eterno. La poesía es eterna. Claro. No hace falta que te pongas a reconstruir la época y cómo iban. No, da igual. Él no lleva un móvil, evidentemente, porque el personaje no va por ahí, pero Porque pasaban le habría muchas llegado el cosas. cargamento antes, probablemente, si hubiera tenido un móvil el pobre Rambo, claro, no habría tenido tanto Exacto, le van a dar problema. un mail y ya está. Claro, claro, Todo ya el mundo diciendo, está. pero si tienes móviles, ¿por qué no le llama, no? Oye, hay otro proceso de reconstrucción de este personaje que es en el montaje. Contabas eso, que habéis pasado por distintos formatos, pensando en la serie de 7 episodios. Ahora tenéis otra idea. Claro, esa es otra de las locuras de rodar sin guión, que coges muchísimo material del que te enamoras y es fascinante, pero luego al mismo tiempo es como, ¿a dónde va todo esto? Entonces es maravilloso porque es muy flexible, pero al mismo tiempo te puedes perder en eso. Mm, Entonces, si hay una línea argumental, hay una evolución, o sea, hay un arco de comportamiento en el personaje que es realmente cuando llega, monta toda la caravana y se va. Pero tenemos distintas versiones. La primera versión es una versión narrativa donde la caravana es real y Gambó es un colono, un hombre real, o sea, más Arthur que Gambó, que consigue los permisos y la hace. Se enamora de una mujer y le pasan una serie de cosas. En la última versión, que es más como un bucle kafkiano sin fin, el hombre en su laberinto, la caravana es un sueño y nunca se realiza del todo, está en su cabeza y Gambó es un poema, no es real.
y es el mismo material. Mm. Entonces, son como dos películas antagónicas, son esquizofrenia pura. Entonces, ahora mismo estamos como con un nuevo editor, porque eso lo he editado yo. Entonces, como yo estoy muy intoxicado ya, estamos con un nuevo editor a ver cómo descorchamos la botella. Ya sabemos por dónde queremos ir, no lo voy a decir, pero y entonces ver cuál es el mejor camino posible para esto, pero al final es infinito. O sea, Claro. Hace un momento, viendo el final de Demonios tus ojos, yo te decía, qué maravilloso el final este de Holocausto Caníbal. Y me contesta él, pues al principio esto no iba al final. Y yo, pues me ha dado así como un tal, que digo, sí, sí. pero si es el final perfecto, ¿cómo es Claro, pero eso posible? es lo La magia del maravilloso. montaje. Eso es lo maravilloso. El final de la película, yo rodé 4 finales diferentes. Ninguno me convenció, algunos de ellos ni siquiera en rodaje, no funcionaban. Otros monté 6, porque monté distintas versiones, y ese final lo encontré yo de casualidad, después de un año de montar, de estar harto de la película, muy harto. Empecé a jugar y de repente cogí una cosa que estaba en la mitad, la puse al final y lo vi y dije, joder, es que aquí se resume todo. Claro. O sea, realmente de eso va la película. La película no va de incesto ni No, exactamente eso, va de las imágenes. claro. En realidad, para mí, aunque cada uno puede tener la lectura que le dé la gana, Ah, bueno, vamos. como Que tú las tienes tu películas... lectura de Rimbaud, la gente que tenga la lectura suya de tus No, películas a mí también, que cada claro, uno claro. siempre que cada uno coja lo que le dé la gana. O sea, es absurdo, es muy, no sé, fascista decirle a la gente, no, mi película es esto, si no lo entiendes, vete. No, piensa lo que te dé la gana. Claro. Tanto maravilloso como totalmente lo contrario. O sea, ¿Tienes más fotos del rodaje? Era que estabas contando hace un momento sí, cómo es montar una película que has rodado sin guión, pero a mí me gustaría que nos contaras cómo es para trabajar con los actores, porque es cierto que tú eres un director que da libertad a tus actores. Esa libertad está también en en parte Demonios sí, en tus parte ojos, nada. claro, pero ¿cómo es? Cuando les das libertad, ¿se la toman o dicen, no, Pedro, dirígenos más, dinos más No, cosas? no. Tengo muy buena relación con los actores y además que es que he trabajado con actores que no tienen nada de experiencia y actores con muchísima experiencia. Mm, Y en general, bueno, son sistemas diferentes de trabajo. Con gente que no ha hecho nunca nada y no ha visto una cámara en su vida es diferente que con alguien que tiene una técnica, de mnemotécnica y de que sabe repetir. El arte de la actuación es el arte de la repetición. En cine, el arte del actor es el arte de la repetición. Pues la gente normalmente no lo sabe, la gente de la calle, digamos, que no se dedica a esto, no sabe que hay escenas que se han hecho 25 veces. claro. A veces con un actor no profesional no puedes hacer eso. La primera es maravillosa, porque es una persona pura que nunca ha sido filmada y a lo mejor probablemente sea la mejor. Si la haces 25 veces con esa persona es probable que no mejore. Pero con un actor como este, que es buenísimo, todo es bueno. Este tío es muy bueno. Y entonces simplemente es como invitarle a participar en la creación. Él creó también su propio Gambó. Como decíamos antes, lo de cortarse la mano, de repente lo involucramos. Entonces él está con un vendaje. ¿Qué significa eso? Nada, en la película ni siquiera se explica. Simplemente está con el vendaje. Entonces, entre eso y que le doy a la pierna, empezamos a crear una especie de cuasimodo extraño que entre él fue sin querer. Hay cosas que están tremendamente escritas y que las tiene que decir de una manera, y hay otras Claro. cosas que es como de eso escrito, saca lo que quieras. Hay muchísima improvisación. Rodamos muchísimo material del tirón. O sea, de repente le metíamos en un bar y empieza a preguntarle a la gente en el bar cuándo va a llegar su cargamento, tu cargamento. Porque Gambo está todo el rato obsesionado con un barco que se llama el Meteor, el Meteoro. El Meteor. Ha llegado el Meteor con mi cargamento, mi cargamento. Entonces le pinchamos a este para que estuviera todo el rato obsesionado en cada cafetería, en cada bar, hablando con todo el mundo, O sea, le preguntándole, teníais ¿cuándo llega el cortado, cargamento? ¿Dónde está? cortado, drogado, obsesionado con el meteor, pero este hombre es un Sí, sí, santo. sí, fue muy febril. Aunque luego había momentos de muchísima calma y de cansancio. Las escenas de amor con ella son muy tranquilas en otro sitio. Hay como, están los dos. Jekyll y Hyde, un poco. Eso me gusta. Antes hablábamos además de Jekyll Hyde y de Stevenson, ¿no? Y de cuántos autores son coetáneos y cuántos tienen que ver con Rimbaud y normalmente no los colocamos en la misma línea temporal, no tiene ningún sentido. Sí, No de lo hecho, Jekyll y pensamos. Hyde se publicó el mismo año que Gambo estaba aquí, en el Mm, 86. Sí, sí, bueno, y de eso, no sé, Joseph Conrad tiene que claro. ver, Nietzsche, Gauguin, Van Gogh, toda esta gente, ¿no? Es como coetánea y son como un nuevo mundo que se aproxima, ¿no? El hombre solitario, perdido, en sí mismo un poco, ¿cómo se dice?
consumido por la era postindustrial o industrial que le está tocando vivir y cada vez como más alienado. Probablemente es algo que antes era más difícil de ver en las novelas, ¿no? Es un tipo de personaje que es mucho más del siglo XX casi que del siglo XIX. Claro, pero siempre consumido, alienado por esa, eh, bueno, pues por esa nueva industrialización y por esa técnica, tiene también mucho que ver con esa otra historia que te obsesiona de nosotros consumidos por las imágenes constantes, por esto que ahora llamamos nuevas tecnologías, como si las tecnologías no, en fin, pues sí, siempre son nuevas tecnologías, amigos, siempre son nuevos inventos. Tiene mucho que ver, ¿no? Esta alienación, bien con las imágenes o bien con eso de lo que hablamos. Sí, es que yo creo que hay un momento que las imágenes nos consumen a nosotros no las imágenes. Casi parece como... Hay un filósofo que a mí me gusta mucho que es Jean Baudrillard, que habla muchísimo del tema de las imágenes y habla mucho del tema de la realidad virtual. Él ya se ha muerto, pero es muy potente y yo creo que se leerá mejor dentro de 30 años que ahora. Y habla de que la realidad virtual, realmente él habla de la realidad virtual a todo lo digitalizado, todo lo que viene desde los unos y los ceros, el mundo que se construye a través de imágenes digitales. No es más que la realidad y la realidad per se no es más que una huella de la realidad virtual. O sea, es como al revés. Antes digamos que una imagen era como la huella del mundo, porque venía del mundo, ¿no? Los aluros de plata impregnaban el papel y eso era la realidad, la luz. Pero ahora es al revés, ahora la pantalla es la que proyecta el mundo. Entonces es como nosotros somos huella de las imágenes, no las imágenes huella de nosotros. No sé, es un poco raro. Sí. Tampoco quiero sacar conclusiones, ¿eh? O sea, ninguna de mis películas es para sacar conclusiones definitivas de nada, ni son teorías de nada, ni mensajes de ningún tipo. Es como ideas que me interesan con las que se puede abrir una conversación. Pero esta película no quiere hablar ni del silencio de Gambón, ni por qué dejó de escribir, ni se explica nada de eso. Solo ocurren una serie de cosas a un hombre que para mí son interesantes y hay gente que lo pillará y hay gente que no. Hablando de silencio, que os tengo en silencio, pero a lo mejor queréis preguntar algo, no sé. Que si queréis preguntar algo, podéis, es el momento. Si no, yo sigo preguntando. ¿Tengo tiempo, no? ¿O Yo no? creo que nos podemos No llamar tengo por nombre de tiempo. pila Ah, ya, que ¿no? no tengo tiempo ya. ¿Somos tan pocos? Ay, pues vamos a tener que ir cerrando. ¿Ah, sí? Pedro, ¿tienes alguna imagen más que Mira, mostrarnos este ya es en para el irnos fuerte portugués que despidiendo? rodamos, que es como su gabinete de escritura, un fuerte increíble del siglo XVII. Aquí envenenando perros, porque estaba obsesionado. Se dice que mató a 1000 perros. Perdón. Era majete, ¿eh? Políticamente incorrecto. Ah, bueno, Sí, mira. sí, se obsesionó con los perros. Parece ser que le molestaban mucho, debía haber cientos de perros por ahí. Y entonces hay una historia dentro de la película que es su obsesión con los perros. Entonces todo el rato los persigue por la calle, habla con ellos, les grita, tiene una conversación muy friki con los perros. Esto es él en unos momentos de tránsito que rodamos en un bar que tenía un fondo de yeso pintado increíble, psicodelia pura. Hay una Total. parte muy psicodélica de la peli también, casi ciencia ficción. O sea, nos ha ido un poco la cabeza y Eso ya es está. bueno siempre. Hasta aquí Pues, hemos llegado. pues hasta aquí hemos llegado. Qué bien, acabó la foto justo en el momento, ¿eh? Pues qué pena. Pedro Me ha Aguilera, salido níquel. estamos deseando ver tu película sobre Rambo. Hemos disfrutado muchísimo Demonios tus ojos y todo lo que has hecho. Muchísimas gracias por haber estado en esta desmaterialización de la ciudad, que es Etopi- Etiopía. Claro. Etiopía, Un poco, sí, le falta ¿no? ahí, sí, pero... Curioso, eh, joder. sí, en esta desmaterialización hablando de cómo se desmaterializó Rambo. Bueno, y Muchas gracias a ti gracias. por interesarte tanto y por hacerme esas preguntas y la conversación que hemos tenido. O sea que Pues nada, sin ti no hubiera sido posible. sin ti no hubiera sido posible, querido Aguilera. Muchas gracias.